El MSCI World ha superado al S&P 500 en 2025 y esto no pasaba desde hace más de 9 años. En 2025, el índice de las mejores empresas del mundo desarrollado ha dado un más 20,60% frente al 16,39% en el que se ha quedado el S&P 500. Y como esto iba a llamar la atención de muchos inversores y de nuestros alumnos, pues he estado unos días analizando los mejores indexados al MSCI World para invertir en 2026. Y hay 3 opciones que salen muy bien parados cuando miras histórico, comisiones y réplica. Así que con este vídeo te voy a ahorrar mucho tiempo y dinero si ya sabes que quieres invertir en el MSCI World, porque vamos a ver qué compras y qué dice su histórico, cómo elegir el mejor indexado, y al final del vídeo además te voy a hacer una comparativa directa con los otros 2 índices más populares del mundo, que es el S&P 500 por supuesto y el MSCI AGWI. Mi nombre es Camila Barca y soy periodista especializada en información económica y formo parte del equipo de profesores de Methodol Invest. Y ahora sí, vamos al grano. ¿En qué inviertes cuando pones tu dinero a seguir el MSCI World? Cuando inviertes en el MSCI World compras una cesta de empresas grandes y medianas del mundo desarrollado. Concretamente son 1.321 compañías de 23 mercados diferentes. No es todo el mundo, es solo la parte del mundo desarrollado. Y eso importa, porque hay países que no están y se nota en el peso y en la diversificación del índice. De hecho, debido a que es un índice que se pondera por capitalización bursátil, es decir, cuanto más grande es una empresa en bolsa, más pesa, igual que el S&P 500, pues unos países también pesan más que otros. Estados Unidos, por ejemplo, representa casi un 72,51% y los países que le siguen están muy lejos de dominar esta clasificación. El segundo con más peso es Japón y representa solo un 5,47%. Y España, por si te da curiosidad, suele rondar el 1%, a veces ni llega. A nivel de empresas, estás comprando también sobre todo megacapitalizaciones. Aunque tú sepas que estás invirtiendo en esas 1.300 empresas, gran parte de tu dinero está realmente en solo unos pocos valores. De hecho, solo las 10 mayores posiciones ya representan más de una cuarta parte de todo el índice. Y los nombres, por supuesto, te resultan familiares. Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet o Meta. De ahí que el peso que tiene Estados Unidos en la clasificación pues sea tan importante. Así que, en resumen, cuando compras MSCI World, compras el pack de las empresas más grandes del mundo desarrollado, muy concentrado en Estados Unidos ahora mismo y con un peso también considerable en tecnología. Y que no incluye, para que sepas también diferenciarlo de otros índices con un poquito más de diversificación, los llamados mercados emergentes, pues China, India, Brasil, México, Indonesia también, que suelen tener más potencial de crecimiento, pero también más volatilidad y más riesgo político regulatorio. Y bien, ahora que ya sabes qué compras y qué no con el MSCI World, vamos a ver qué dicen sus números. Los mejores momentos del MSCI World son básicamente cuando el mercado hace lo que suele hacer después de los sustos grandes, que es recuperar y volver a máximos. Si miras los últimos años, tienes ejemplos muy claros de estos años buenos en los que el índice te compensa por aguantar dentro. Por ejemplo, en 2019 un 28%, un 24% en 2023, ahora un 20%, que es lo que le ha puesto por delante del S&P 500, algo que ya te he dicho que no pasaba desde hace casi una década. Pero lo realmente potente de este índice no son esos años sueltos, es el largo plazo. Desde 1987, el MSCI World ha dado una rentabilidad media anualizada del 8,88%. Y en los últimos 10 años, con la pandemia de por medio, un 12,45%. Eso es lo que explica por qué tanta gente lo usa como núcleo de su cartera y también porque te lo estás planteando tú. Ahora bien, cuidado con los peores momentos porque, como toda la renta variable, te va a poner a prueba. El peor tramo histórico del MSCI World, que fue la crisis financiera, llegó a caer más de un 50%. Es un recorte importante en el peor momento porque además es una crisis que también afectó a la economía real. Y aunque luego se recupera, ese bache se sufre. Luego hay otro tipo de años malos que son pues los que están dentro de una trayectoria buena, que probablemente son los que más fastidian psicológicamente porque te hacen dudar de si vas por un buen camino o no. En 2022, por ejemplo, la caída fue del 17,73%. Al año siguiente se marcó un más 24%, pero cuando tú estás viendo tu cartera en negativo, no tienes tan claro que se vaya a recuperar a ese ritmo. Aquí las 2 ideas claves son, primero, que los mejores años pues suelen llegar después de los peores. Y segundo, que los peores son el precio de estar en un índice que a largo plazo es rentable. Y muy rentable. Si tú entras pensando que esto es una línea recta, pues es que te va a costar mucho más mantenerte invertido. Pero si ya entras sabiendo que puede caer fuerte y que aún así en periodos largos tiende a crecer, entonces ya entras jugando con ventaja porque sabes que lo que tienes que hacer es mantenerte invertido para ver esa rentabilidad a pesar de la volatilidad en según qué periodos. ¿Y cómo? Pues con buenos fondos
indexados que sigan al índice con el menor coste posible, hagan una buena réplica y sean constantes con sus resultados. Y es precisamente el tipo de indexados que vamos a ver ahora. Pero antes quiero que sepas qué tienen en común estos fondos y por qué son los elegidos. Por supuesto, son fondos de gestión pasiva que replican el MSCI World y que además son gestionados por algunas de las gestoras más conocidas a nivel mundial. Son de clase de acumulación, es decir, los dividendos que reparten las empresas que están dentro se reinvierten dentro del propio fondo para impulsar el interés compuesto. Y tienen los tres costes muy bajos y una réplica muy eficiente del índice. Así que vamos con el primero, que no te quiero hacer esperar más, que es un fondo de la cuna de los indexados, Vanguard. Se trata del Vanguard Global Stock Index Fund. Este fondo lleva en el mercado desde diciembre de 2002 con una rentabilidad anualizada del 8,85. Recuerda que el MSCI World, que te he dicho antes, ha dado un 8,88 a largo plazo, con lo cual encaja. Y a corto, en los últimos 5 años, ha dado un 13,50, muy parecido a lo que ha hecho el índice, que fue un 13,58. Vamos, que es un producto muy serio, estándar y de indexación pura. Y además en la ficha da un dato que a mí me gusta mucho, que es el tracking error anualizado, que es de un 0,04 en un año. Eso es literalmente que el fondo va pegado al índice, que la diferencia entre lo que hace el MSCI World y lo que hace el fondo es mínima. El pero, bueno, pues que de los tres es el más caro. En España suele comercializarse con un TER del 0,18%. Aún así, me sigue pareciendo una muy buena opción si es el que tienes más accesible en tu plataforma o si quieres el prestigio de Vanguard. Es más, te confieso que es el que está en mi cartera. La diferencia respecto al indexado más barato es del 0,06%. 60 euros al año por cada 100.000 euros invertidos. No es dramático, pero siempre que puedas pagar menos por lo mismo, mejor. El siguiente fondo es de la casa BlackRock, pero bajo la marca iShares, y es el fondo iShares Developed World Index, también en euros y con clase de acumulación. Este lleva en el mercado desde 2010, aunque la clase de euros está desde 2017. Su rentabilidad neta anualizada de los últimos 5 años ha sido del 13,58%, clavado. Es un fondo también muy potente por 3 motivos. El primero es el coste, que es un 0,12% al año. El segundo, el tamaño. El fondo a nivel global es gigantesco, con decenas de miles de millones de activos. Y el tercero, la ejecución, que cuando comparas rentabilidad versus índice, la diferencia suele ser milimétrica. El tercer y último fondo que vamos a ver hoy es el de Fidelity. Esta clase existe desde 2018 y, por supuesto, también busca reflejar antes de comisiones y gastos el rendimiento del MSCI World. En costes, pues comparte el podio con el iShares, porque la verdad es que su TER también es de un 0,12% al año. Y por tamaño no es precisamente pequeño, el fondo tiene más de 2.000 millones de patrimonio. Así que cualquiera de ellos son claros ganadores por una combinación muy simple. Hacen exactamente lo que quieres que hagan, cuestan poco y son fáciles de usar. Ahora bien, si te tienes que quedar con uno, yo te recomiendo que hagas lo siguiente. Lo primero es mirar el tracking error y el tracking difference. Y no es lo mismo. El tracking difference es la diferencia real entre lo que hace el fondo y lo que hace el índice en un periodo determinado. El tracking error lo que representa es la estabilidad de esa diferencia. Es decir, cuánto se mueve esa desviación con el tiempo. Tú quieres que sea lo más baja posible porque eso significa que el fondo va pegado al índice, que no hay sorpresas. Es el ejemplo que te ponía antes del Vanguard de un 0,04%, que hace prácticamente lo mismo. Aquí la clave es el tiempo que lleva el fondo en el mercado. Pero no te confundas, porque eso no significa que lo que haya hecho en el pasado es lo que va a hacer en el futuro. Lo que pasa es que con un indexado que lleva mucho tiempo en el mercado, puedes ver diferentes ciclos de subidas y de bajadas, y si ha conseguido salir al índice sin desviarse más de la cuenta. Lo segundo es calcular el impacto del coste del broker. Si no, lo que ahorras con un coste en un indexado se te va igualmente por otro lado. Por lo general, todos los brokers, plataformas, bancos, te van a reflejar los gastos del fondo cuando los vas a comprar, que es ese TER que ya te he explicado antes. Pero tú míralo siempre en el documento de datos fundamentales y en la ficha original del fondo. Esto te lo cobra el fondo cada año y ya va descontado del valor liquidativo, es decir, tú no vas a ver luego un menos 0,12% en ninguna parte. Y los del broker los tienes que mirar en sus tarifas o en el contrato. Y aquí cuidado, porque no es un numerito cerrado como el TER. Te pueden cobrar por custodia, por comprar o vender, comisiones por participaciones, mantenimiento, etc. Y hablando de broker, otro factor importante a tener en cuenta es la accesibilidad. Porque si tienes que comprarlo a través de un broker que te exige hacer no sé cuántas operaciones al año, te impone un mínimo elevado para no tener que cobrar determinadas comisiones, pues es que ya no te vas a sentir cómodo invirtiendo ni en indexados ni en ningún otro activo, la verdad.
Así que elige siempre brokers como MyInvestor para fondos indexados o Trade Republic para ETFs, porque son las mejores opciones para invertir desde España. Tienen un catálogo enorme, puedes automatizar tus aportaciones sin además complicarte mucho y sobre todo no te machacan con comisiones absurdas. En resumen, a la hora de elegir fondos con gastos mínimos, buen track record frente al índice y un gestor pasivo de prestigio. Eso es todo, pero ¿es suficiente con un fondo? Pues depende de qué entiendas por suficiente. Al principio del vídeo te prometí que te iba a comparar directamente el MSCI World con el S&P 500 y el AGWI, así que voy directamente al grano. Si eliges el S&P 500 en lugar del MSCI World, lo que estás haciendo es una apuesta mucho más directa por Estados Unidos. Y claro, mientras Estados Unidos lidera, pues a tu cartera le va bien. Es lo que ha pasado en los últimos 10 años. El S&P 500 se ha movido alrededor de un 13,6% anualizado frente a un 10,9% del MSCI World. Ahora bien, esa ventaja tiene una contrapartida importante, que es precisamente la concentración en Estados Unidos, porque eso significa que si Estados Unidos pues, se tira una década floja, tú te vas a comer esa década entera igualmente. De hecho, esto ya ocurrió. La década de los 2000 se conoce como la década perdida porque el S&P 500 tuvo una rentabilidad anualizada cercana al menos 0,95%. Vamos, que si lo que buscas es diversificar sin estar pendiente de si Estados Unidos va a ser la mejor en la próxima década, pues el MSCI World suele ser un punto medio bastante razonable. El AGWI, sin embargo, es la versión mejorada en diversificación del MSCI World, porque incluye también los mercados emergentes, por eso se llama All Country World Index. Sin embargo, en rentabilidad no hay una gran diferencia a largo plazo. El AGWI ha dado un 8,71 frente al 8,88 del MSCI World. Y también ten en cuenta que la diferencia de pesos no es enorme, porque los emergentes suelen representar alrededor de un 10-12% del índice, por lo tanto, si sigues teniendo la mayor parte de la cartera en países desarrollados. Así que dado que no hay una gran diferencia de rentabilidad entre uno u otro, aquí la clave entonces está en la diversificación y también en una operativa sencilla, porque en España no se suelen comercializar los fondos indexados al AGWI directamente. Lo que los inversores suelen hacer es tener un 90% en un MSCI World y un 10% en un fondo de emergentes. Y aquí, claro, ojo con los rebalanceos, los costes asociados de cada fondo, etc. Como vemos en Método Lininvest, es una decisión que solo vas a poder tomar si tienes claro tus porqués y tu perfil de riesgo, qué objetivos persigues con tu cartera de inversión y si diseñas una estrategia que te da la libertad de la tranquilidad financiera. Así que si quieres que te acompañemos en este proceso, recuerda que puedes agendar hoy mismo tu llamada gratuita con el equipo de admisiones del Lininvest para que te conozcamos y poder explicarte cómo ayudarte a planificar mejor financieramente, entender esos principales 5 activos que puedes tener en tu cartera y cómo diseñar una cartera única que te ayude a cumplir todos tus objetivos sin tener la presión del estrés económico. Todo esto lo haremos como siempre de la mano de Javi Linares y del equipo de tutores del que formo parte. Un equipo que tiene la verdad una amplísima experiencia tanto en formación como en finanzas personales, asesoría financiera y banca. Además recuerda que en Método Lininvest combinamos llamadas individuales de ayuda con una formación actualizada y un seguimiento constante para ayudarte a conseguir todas tus metas financieras. Así que haz clic en el enlace que te dejo abajo en la descripción y agenda tu llamada gratuita hoy mismo. Yo te veo en el próximo vídeo.